En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos, porque hoy vamos a tener un programa especial. Ya lo saben, hace unas semanas se los conté, pero bueno, se los vuelvo a contar. Fuimos con Martín Bentancor y quien les habla, Pablo Silva, a hacer una gira por el interior, una breve gira en realidad, por el interior para presentar dos novelas. La Pensión de Animales, que es una novela de mi autoría, y El Inglés, que es una novela de Martín Bentancor. Las dos, la de Martín sacó el primer premio nacional de literatura y bueno, y la mía sacó el segundo premio, y la gira, bueno, en realidad la hemos llamado de alguna forma dos premios nacionales por el interior de la República. Uno de los lugares a donde fuimos, quizás el lugar más alejado de Montevideo, es Bella Unión. Fuimos a Bella Unión el 19 de septiembre y ahí estuvimos en la Casa de la Cultura junto a un amigo, a un escritor, escritor de Bella Unión, Jesús Moraes, que él nos hizo una presentación ahí ese sábado en un lugar muy lindo de la casa municipal, y realmente lo pasamos muy pero muy bien. Queremos compartirlos con ustedes, amigos, así que ya mismo los dejo con la presentación. Jesús Moraes presentando estas dos novelas, Pensión de Animales y El Inglés. Bueno, como decía la invitación, están presentes en Bella Unión los ganadores del Premio Nacional de Literatura que auspicia el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos con el trabajo de Martín Bentancor, El Inglés, y con el trabajo de Pablo Silva Olazábal, Pensión de Animales. Antes de referirme brevemente a por dónde anda la narrativa de los escritores, quiero señalar tres cosas que me parecen importantes. Primero, el concepto de escritores contemporáneos a nuestro tiempo. Dos aspectos que me parecen importantes, y es romper el concepto de que los creadores literarios son siempre actores del pasado. Siempre aquellos personajes de estampa de lo que pueden ser los anales literarios, pero que generalmente son hombres que ya no están en este mundo, que no forman parte de nuestra época y que solo tenemos su obra. ¿Por qué es importante esto? Porque los escritores formamos parte de un tiempo donde no siempre encuentran o encontramos el reconocimiento a lo que es el trabajo de creación literaria. El otro día este municipio llamó a productores. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no se convoca también, o por qué no rompemos el concepto de convocar también en el ámbito productivo a los que producen bienes culturales, que también es una forma de producción? ¿Qué pasa con nuestro producto, que toma siempre la inspiración, un reflejo de lo que es nuestros días, de lo que es el mundo que nos tocó en suerte vivir, y que toma siempre de lo que es la vida con sus luces y sus sombras, lo que hace la realidad que de alguna forma se plasma en la ficción que los escritores presentamos. Por lo tanto, ese es un aspecto que me parece saludable, y viene a colación de que hoy tenemos la presencia en Bella Unión de dos escritores que se han tomado la molestia no solo de publicar y darse el lujo de ganar, sino de salir a visitar
al interior. Por dos razones, que ellos lo van a explicar, porque además ahora hay un momento de darle al público oportunidad de preguntar y de participar. Los dos son del interior. Y los dos conocen el hambre de cultura que tantas veces se respira en nuestros pueblos. Por lo tanto, no es menor este esfuerzo de encontrar financiación a través del Ministerio de Educación y Cultura y la coordinación con actores locales en llegar al interior. El otro elemento que a mí me parece fundamental en lo que son consideraciones generales de este tipo de actividades es que estas instancias invitan a que si Martín pudo y Pablo también pudo, ¿por qué no yo? Y me refiero a Juan Pueblo, me refiero al auditorio. Estas cosas convocan al desafío de la creación literaria. A través de los talleres de literatura, desde lo que fue una intensa actividad e inversión del Ministerio de Educación y Cultura en estos últimos 20 años, se han generado nuevos escritores. Olga y yo somos de alguna forma referentes de lo que fueron esas políticas públicas de habilitar a través de recursos del Estado a lo que es el conocimiento de la teoría literaria y a encontrarle algunos respaldos mínimos y necesarios como para acceder a una publicación, que es un poco el cuello de botella que tropiezan los nuevos. Finalmente, en el marco de entonces lo que es la presencia de dos ganadores del concurso nacional de literatura, lo que es llegar hasta el punto más lejano de Montevideo y lo que es promover de alguna forma entre los nuestros el espíritu de darle continuidad, tal cual una antorcha, a seguir dando desafíos en lo que es la materia creativa literaria. Quisiera decir que El inglés es una novela que atrapa en lo que es la tensión que guarda en la trama que va desarrollando. No voy a ser como las viejas de la peluquería que muchas veces cuentan la película y adelantan el final y después nadie va a ver la película, Pero voy a tratar de decir, sin caer tampoco en un análisis exhaustivo de la técnica literaria, que estamos ante una novela ambientada en los pueblos de campaña. Si sabrá Bella Unión lo que es la fisonomía de estos personajes de campaña. Y está la escena central es un velorio con esos personajes típicos del interior. Y lo que más me gustó y lo que me parece a rescatar de los hallazgos que nos plantea Martín es que es cierto que es que en la esencia de los pueblos se van creando mitos a donde hay una verdad histórica que va pasando por tantas versiones y van cada uno aportándole de su cosecha, y a lo largo del tiempo tenemos una maraña de una construcción fantástica, extraordinaria, mucho más rica que el hecho histórico o el núcleo histórico que dio origen a lo que es eso. Yo le contaba a Martín, ustedes díganme si no, todos los pueblos tienen eso. Nosotros tenemos la leyenda de que el fundador de nuestro pueblo tomaba mate abajo de el higuerón. Y una vuelta vino el pampero y volteó el higuerón y casi hubo un velorio para el higuerón. Hubo una congoja fúnebre y aumentó más la leyenda y el mito se fue haciendo más vigoroso en lo que fue ese árbol, a tal extremo que hubo que conseguir una muda, hija del árbol original, y luego, con bombos y platillos, el pueblo volvió a plantar eso. Bueno, si así obramos en la construcción de un mito con un árbol, así también obramos con nuestros personajes, ¿verdad? Entonces es como el pescador que cuando cuenta que la tararira que pescó en la laguna es cada vez más grande y al final parece una ballena lo que había en la laguna. Bien, los pueblos trabajan con la... El otro mito que a mí me parece lindo de nuestro pueblo y que no sé quién me decía el otro día es no es originario nuestro, es que
en las 12 campanas que trajeron los indios guaraníes de las Misiones junto a Rivera, una se les cayó en el río Cuarey y no la pudieron sacar. Y hasta el día de hoy hay quienes saben leer en los lenguajes de la naturaleza cuando lloran esas campanas si vamos a tener un año bueno o un año malo. Entonces, todas esas cosas lindas que hacen a el imaginario colectivo de los pueblos en una novela que desconciertan en el título, porque el inglés pareciera como que poco y nada tiene que ver con nuestra campaña, está dando una estampa perfecta de lo que es esos personajes míticos de nuestra realidad rural. Convoco entonces a su lectura y paso a Pensión de Animales. Pensión de Animales, ya a diferencia de el título en inglés, está como anunciándonos que estamos ante una realidad abstracta. En realidad, lo concreto es una pensión, el clima, la atmósfera que se vive en esa realidad de pensión que alguno de nosotros ha conocido o de rebote o porque le ha tocado en vivencia lo que es ese microcosmos de lo que a nivel de realidades humanas se desencadena y se revela en una pensión. Yo le preguntaba a Pablo hoy en Radio Bella Unión si de alguna forma se planteaba una alegoría de lo que es este mundo que desde que perdió, digamos, aquella tónica natural, rural, y desde que todo lo que la vida contemporánea le dio al modernismo, nos plantea ese mundo tantas veces donde aparece la angustia, el desencuentro, la incomunicación, el resentimiento, el amor que siempre flamea en el medio de esos contrastes humanos que hacen a la realidad humana. Pero lo cierto que en lo que se nos describe en cada una de estas habitaciones, en lo que se nos describe en ese mundo propio que hay en el interior de la habitación y en el exterior de la pensión, tenemos este mundo que bien puede ser el mundo de todos y bien puede ser también el mundo individual. Pero ciertamente que en lo que va a plantearse en la pensión de animales aparece esa realidad típicamente humana de este ser que hasta el día de hoy no sabe de dónde viene y a dónde va, que hasta el día de hoy se tiene que conformar que a lo sumo a nivel antropológico en lo que se puede definir es un misterio, este ser lleno de grandeza pero lleno de mezquindad, este ser llamado a la mayor realización, pero este ser que también tropieza tantas veces con su propio ego como su propio enemigo. Y ahí, en lo que es la atmósfera, el clima que se respira y las situaciones que se desencadenan en esa convivencia, vamos a encontrar, a mi humilde forma de entender libremente lo que es la propuesta de Pablo, el mundo que nos tocó en suerte tan lleno de contradicciones, pero a su vez tan lleno de grandeza. Por lo tanto, celebro que en el día de hoy hayan llegado hasta Bella Unión. Trataremos en los medios y a través de la División de Cultura del municipio de Bella Unión darle mayor realce en la difusión a lo que dije al comienzo de lo que significa para nosotros esta oportunidad. Finalmente, vamos a darle la palabra a Pablo y a Martín, y luego ustedes podrán preguntar lo que deseen. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos, amigos, en la presentación en bella unión de dos novelas, Pensión de Animales y El Inglés, de Martín Betancourt. Son dos libros muy diferentes. Jesús trazó ahí más o menos un panorama de qué trata cada uno. Pero yo estaba muy atento a lo que decía a nuestro presentador, que nos honró con sus palabras. Y tiene que ver con el tema del mito y de cómo los mitos fundantes de las localidades, ¿no? Que así como pasa en Bella Unión, pasa allá en mi pueblo, en Los Cerrillos, y pasa en todos los pueblos en realidad. Cuando digo pueblo lo separo, digamos, de la visión que tenemos en la ciudad grande, en las grandes ciudades, donde las realidades, o digamos, las historias se cruzan o pasan a otro ritmo. Yo cuando era chico, muy chico, vivía en una zona que se llama Las Brujas, y fue un vecino a casa que se llamaba Guillermo Trindade. Y se puso a hablar ahí con mi padre, fue con la esposa. Y yo era gurí chico, andaba ahí dando vueltas. Y él contó una historia que era un paisano de Paso del Bote que se ahorcó. Se subió al caballo, se puso el lazo alrededor del cuello, taloneó lo ató a un árbol, lo taloneó al caballo y se ahorcó. Y él, el narrador, Guillermo, era muy joven cuando pasó eso y fue el que lo encontró. Entonces, creyendo que aún podía auxiliarlo, lo bajó, o sea, se arrimó con el caballo, cortó el lazo, se lo fue bajando, pero ya estaba muerto. Y él contaba que en el momento que lo estaba bajando, al aflojarse el lazo, el muerto pronunció un extraño ruido que lo había acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Hizo como una especie de berrido, digamos. Bueno, después llegó la familia. Eso es lo que estoy diciendo muy niño, ¿no? Después pasaron como 2 o 3 años y la misma anécdota yo se la escuché en un boliche, también yo estaba ahí con mi padre, a otro tipo, y lo que contaba la misma historia, pero el que había bajado del árbol al ahorcado no era Guillermo Trindade, sino que era otro tipo, que no era él, no era el narrador, pero era otro. Entonces yo digo, ¿cómo? Pero el otro lo contó con tantos detalles, tiene que ser él. Después mi abuelo, mucho tiempo después, volvió a contar esa historia, y ya no se sabía quién había bajado el caballo. Aunque mi padre dijo que era Guillermo, mi abuelo lo negó porque decía que no daban los tiempos, las edades que tenía el personaje, digamos, en la época. Entonces yo fui viendo que esa misma historia, a lo largo del tiempo, y de acuerdo a quién fuera el interlocutor, iba cambiando de forma, hasta el punto que llegué a dudar si realmente se había muerto, si realmente había... Pasa el tiempo, hagamos una película, digamos, Fundido en Negro, y un día yo estoy en el cementerio de Los Cerrillos y tenía que hacer tiempo ahí, yo había una época que recorría el cementerio porque también me gustaba un poco ver las historias que se escondían detrás de cada muerto, que eso es un espectáculo fabuloso, más allá de lo necrófilo que pueda tener, es un espectáculo muy interesante. Porque uno empieza a darse cuenta, a hacer conexiones, y todas las historias que se esconden. Y voy caminando ahí no sé qué, y me encuentro en un panteón con el rostro hierático del muerto. Se llamaba Benjamín García, el ahorcado. Entonces detallaba ahí, ¿no?, la fecha de muerto. Y en el cementerio, un sepulturero muy viejo que ya falleció, que en ese momento estaba por jubilar. Entonces me acerqué y le pregunté, digo, ¿usted sabe más o menos qué pasó? Y el tipo me hace una historia totalmente diferente. Primero, me dice que se había ahorcado así, pero que era un comisario que lo había bajado del árbol. Y cambia el lugar de donde había pasado los hechos. Siempre pensé que había sido un Paso del Bote y me dice que no, que en otro lugar que se llama Quintadilla, que estaba como a 15 kilómetros de ahí. Y agrega datos que tienen que ver con las razones que podían haber llevado al muerto, digamos, entonces vivo, a convertirse en muerto, a ahorcarse. ¿A qué voy con esto? Bueno, que la misma historia, la misma anécdota o la misma acción fue cambiando en un radio de muy pocos kilómetros
y en una distancia de pocos años de ingredientes, ¿no? El muerto siguió muerto, digamos, pero todas las circunstancias que lo rodearon cambiaron. Cuando yo empecé a escribir ese libro, y muchas y otras cosas que he escrito antes, incluso el libro que estoy escribiendo ahora, me he inspirado mucho en esas historias que tienen que ver con la zona donde yo vivo, ¿tá? Y esto lo hemos también conversado un poco con Pablo en esta gira, porque esta gira también es una forma de que, además de que los libros dialoguen, que son libros muy diferentes, también dialoguen nuestras propias formas creativas, digamos, nuestras propias formas de crear. Entonces también este es un viaje de aprendizaje para nosotros, más allá de las discusiones que tenemos con Pablo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que en realidad a mí esa zona donde vivo, la tercera sección del departamento Canelones, me ha dado un montón de elementos para desarrollar en mi literatura. Allá en Cerrillo se sigue hablando de personas que murieron hace 70 o 80 años como si acabaran de pasar por la calle. Eso que tiene una cuestión media como fantasmagórica, es así, ¿no? Porque son tipos que con su accionar, con un determinado justamente acción que hicieron en su vida o con su propia muerte, normalmente son historias trágicas, ¿no? Se los sigue nombrando y están más vivos en la memoria de esa colectiva que gente que los que vivimos ahí. Este libro es la historia del inglés. El inglés es un personaje como muchos que hay de los que llegaron a Uruguay. De hecho, todos nosotros somos un poco el inglés, porque es alguien que llega de otro país a un país nuevo, como digo nosotros, porque nosotros que nacimos aquí venimos de otros que también llegaron a este país. Y al llegar al pueblo genera cierta controversia con el entorno, ¿no? Porque es un inglés que con mucho dinero, que compró una suerte de estancia ahí en Las Brujas, y viene con un sirviente chino, o sea, con una especie de sistema de castas, digamos, que resulta muy raro ahí en la zona, y se enfrenta entre sus antagonistas, va a tener a un vasco, que es un hacendado de la zona, que entre otras cosas le recrimina que él sea, que es una especie de un extranjero que viene a meter cizaña a la zona y a incomodar la zona. Y el vasco también es un extranjero, o sea, también no nació de ahí debajo de una piedra, sino que llegó al país de otro lugar. Entonces todo ese conflicto, que es un poco lo que está medio en el centro del libro, es lo que yo quería reflejar, tomar historias que yo fui escuchando y convertirlas en ficción. Los escritores nos solemos alimentar, digamos, de distintos elementos a la hora de crear nuestras ficciones, ¿no? Pablo tiene por una vete, y esto es lo que hemos hablado, que apela más a la imaginación, ¿no? Digamos, a encauzar la ficción por el lado de la imaginación. Y yo me he dado cuenta que mis ficciones tienen mucho que ver con el pasado y con el entorno geográfico en el que me tocó vivir, que yo no elegí vivir nacer ahí, pero en un momento escribiendo alguna cosa me di cuenta que estos personajes me empezaban a filtrar, a tal punto, y con esto cierro, que cuando yo empecé a escribir este libro, pongamos que tenía unas 20 páginas escritas, y se me empezaron a colar unos personajes del libro anterior, que también transcurren en la misma zona, pero que yo los quería dejar medio afuera, no quería que entraran. Y son esas cosas que uno no puede, como las visitas, digamos, indeseadas, que uno le corre la cortina para que no lo vean, pero insisten, ¿no? Golpean y dan la vuelta atrás de la casa y ven a ver si, o miran por la ventana. Bueno, así se me fueron colando, y cuando quise acordar, los tipos ya estaban adentro, metidos en la historia. Y esto también es lo que al escritor en mi caso me satisface tanto hacer, ¿no? O sea, como puedo crear ese mundo y irme a vivir a ese mundo, contar una determinada historia, sacarla, digamos, a flote y publicarla, ¿no? Y que después cada lector haga el viaje que quiera hacer o no, pero un poco de eso va el inglés. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi socio de carretera. Antes que nada, gracias por estar acá, gracias al director de la Casa de Cultura de Villa Unión, del municipio de Villa Unión, gracias a
a Jesús Moraes, Beto Moraes, a quien conocí hace 10 años, cuando vine en el 2005 acá a Bella Unión, y quedé maravillado por lo bien que nos trataron y por lo bien que resolvieron todo. Y yo le dije a Martín, tenemos que ir a Bella Unión, y bueno, finalmente lo logramos, llegamos, en mi caso volví a Bella Unión. Nos quedó corto, digamos, que me hubiera gustado hacerle conocer a Martín lugares donde me llevaron cuando vine la otra vez, lo de la Triple Frontera ahí, ese lugar que me pareció genial. Pero bueno, estamos acá para presentar estas dos novelas. El inglés, La pensión de animales, como ya lo planteó Beto, hay algo que no les dijo Beto Moraes. La pensión de animales, es decir, son historias que transcurren en una pensión, en piezas. Todo transcurre en esta novela, todo transcurre en 10 minutos. Todas las cosas que pasan mientras una muchacha va bajando las escaleras muy enojada y va pateando las puertas y golpeando con su bolso a las puertas, y no sabemos por qué, pero en cada pieza hay una historia y eso se va conmoviendo. La pensión de animales empieza, la primera frase de pensión de animales, cada capítulo tiene la chapa de la puerta, de la pieza, y empieza en el altillo. Todos los, yo les dije a los de la editorial, tienen que poner una chapa, ¿no?, que diga altillo, pero todo tiene que estar viejo, porque la pensión es bastante ruinosa. Y empieza así la novela, y empieza así en el altillo. Dice esto: ese que ven ahí, con el vaso en la mano, las alas raídas y la cabeza recostada sobre la mesa, soy yo, el ángel borracho. Estoy en la penumbra de este altillo, bajo esta débil luz por donde se desgranan finas motas de polvo, y aunque cierro los ojos, igual lo soy. Arranca así la novela. El que está hablando es un ángel borracho, que él escucha, ¿no? Es imposible para él dejar de oír todas las historias que están aconteciendo en estas piezas de esta pensión. La novela en inglés tiene algo parecido, digo, no tiene nada que ver con esta, ya lo contó Martín, pero bueno, toda la novela se desarrolla en 8 horas bajo el mismo techo, en un mismo lugar. Esta se desarrolla en 10 minutos en la pensión. Las dos están bajo techo, eso me quedé pensando ahora. Y hay otra cosa que no es una afinidad, sino que yo creo que las distancia. En el inglés se está hablando toda la noche en torno a un cajón, a un féretro, en torno a un velorio. Y indudablemente, yo decía en Salto que cuando alguien muere, hay un famoso psicoanalista dijo que tenemos 2 muertes. La primera es cuando te morís, cuando te mueres. Y la segunda es cuando se mueren todos aquellos que te conocieron y que pueden hablar de vos. Es cuando te dejan de nombrar. Que ya sea uno muy famoso, porque hay gente que ha sido famosa y va a ser nombrada, pero inevitablemente en algún momento dejan de nombrarla, o nosotros que no somos famosos, esto va a durar menos. Esa es la segunda muerte, sería quizás la definitiva, según el psicoanalista, porque te dejan de nombrar. Acá en esta novela lo siguen nombrando en inglés después de 80 años, así que el hombre, por más que se haga mixto y por más que están conversando, pero la cuestión es que la gente sigue hablando de él. Hay una reflexión en el inglés en torno a esta finitud de la vida, en torno a esta cuestión de que bueno, la tomemos como la tomemos, en algún momento nos vamos de acá. En el caso del inglés hay esa cuestión, digamos, de velorio campaña, donde se la toma con más naturalidad, ¿no? O sea, están hablando los hombres mientras durante toda la noche están bien servidos, están tomando continuamente. Y acá en Pensión de Animales yo creo que quizás es al contrario, es la idea de que estemos donde estemos encerrados o no, las cosas pasan en más de una dimensión. Todo el mundo cree que está encerrado en una pieza, digamos, cada uno de estas historias está en una pieza. Hay un señor con un loro, en cada pieza hay un animal, pero lo que muestra, digamos, la novela es que por encima o por debajo hay asistimos a todas estas historias. Como las oye el ángel, es como las lee el lector también. El lector y el ángel son los únicos que asumen llegan a la simultaneidad de todas estas historias, que se cruzan, pero no se cruzan tanto.
Entonces, si se quiere, hay dos visiones, ¿no? Yo creo que en el inglés igual el lector termina sabiendo más que todos los que están hablando. Y más que obviamente, entonces también de alguna forma está por encima de toda esta historia. Decirles nada más que Pensión de Animales es un espacio cerrado, y está la idea de que creo que tenemos hasta ahora, ¿no? De que a veces estamos encerrados con las redes sociales, con el Facebook, con no sé qué, creemos que estamos comunicados, pero estamos bastante aislados. Y uno mira las noticias, mira lo que está pasando en el mundo y dice, el hombre está bravo, ¿no? Está bravo todas las cosas que pasan. Parece de continuo que si yo le dijera que el hombre está más cerca del barro que de la estrella, todos diríamos, sí, está más cerca del barro, ¿no? Herman Melville, el autor de Moby Dick, fue el que dijo que el hombre es una batalla entre el barro y la estrella. En el epígrafe, digamos, al principio de la novela Pensión de Animales, yo pongo dos frases que están sacadas de dos canciones. Y una dice, está basada en una poesía de Pessoa, y dice: es suave el día, es suave el sol, es suave el viento. La poesía continúa, pero yo puse esa otra. Y después hay otra de Luis Eduardo Auter que dice: ¿cómo escapar de esta sombra que solo se nombra en la oscuridad? Creo que toda la Pensión de Animales bascula entre esa luminosidad, al principio es suave el día, es suave el sol, es suave el viento, y esa sombra, esa oscuridad que ocurre, que nadie la puede nombrar. Creo que esto como que está más explícito en la Pensión de Animales, pero también si uno mira el inglés, o creo que la mayoría de las acciones que hacemos, me parece que siempre están esos dos polos, ¿no? Me parece que están siempre esos dos polos, ¿no? El polo, digamos, de la luminosidad y el polo de la oscuridad, el polo de la cuestión más mal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De la maldad. Igual estas dos novelas lo que aspiran, creo yo, es más que nada a que el lector se sumerja, que te metas en estas historias. Y otro detalle que no dije, que el inglés, como es toda cuestión de campaña, hay un tono de humor siempre, ¿no? Hay una cuestión de sorna, hay un poco de, ¿no? Hay una cuestión de gracia. Y en Pensión de Animales, si bien hay historias que son muy bravas, algunas, ¿no? Que transcurren, también hay historias, hay lugar para el humor, ¿no? Hay un señor, por ejemplo, que sale de la pieza, que es el único que sale de bajo techo, ¿no? Que sale del edificio. Este señor va a comprar un azucarero. Y tiene tanto miedo de cómo está la calle, cómo está esto es bien de ciudad también, ¿no? Toda la delincuencia, todas las cosas que están pasando, las cosas espantosas, que para comprar este azucarero se pone, por ejemplo, el dinero se lo pone en varios bolsillos. Y sale y piensa que que todo el mundo va a caer sobre él. Tiene miedo. Y uno cuando tiene mucho miedo, este señor tiene muchísimo miedo, normalmente te pasan esas cosas. Y resulta que sale de la pensión y la tienda donde va a ir está a 5 metros, está pegada a la pensión. Y le pasa, como él preveía con el miedo que tenía, le pasa de todo, a este hombre le pasa de todo. Para comprar una cuestión tan sencilla como el azucarero se le complica de una forma increíble. Y bueno, yo ahí me reí mucho también, ¿no? Parece una cuestión más bien cómica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Esta gira, amigos, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, el auspicio, y obviamente si no hubiéramos tenido también la amistad y la asistencia de Jesús Moraes en Bella Unión para lograr conseguir el local y también para lograr difundir el evento que estuvo ahí en Bella Unión en una tarde fría pero muy soleada, donde había varias cosas en Bella Unión, así que fuimos una más en esa tarde del sábado. En este tercer bloque vamos a terminar ya de escuchar la presentación, y una cosa que les llamo la atención o les recomiendo es escuchar las preguntas que nos hicieron los amigos, la gente que estaba ahí escuchándonos, porque fueron muy, muy inteligentes, así que los dejo ahora con las preguntas, con la charla en torno a esta presentación. Y la pregunta es para los dos. ¿Cuánto tiempo de trabajo les llevó escribir a cada uno esa novela? En mi caso, no mucho tiempo, y no fue de una sola vez. Yo empecé a escribir un cuento en el 2002, o sea, estamos en el 2015, y me pareció que estaba transcurría toda una pieza, y dije, y que tenía un bicho, tenía un loro. Y después escribía al otro día, a los 2 días, otro cuento, y también estaba dentro de una pieza y tenía otro bicho que era un bicho que no sé, un señor peleando contra un bicho que no se sabía que era un animal. Y pensé, ¿no serán piezas de la misma pensión? ¿No serán piezas del edificio? Y bueno, lo dejé estando ahí, seguí escribiendo otras cosas, publiqué otras cosas, y al final lo retomé esto, y entonces no tengo una cuestión clara de cuánto tiempo me llevó. Sé que en el 2002 había las dos primeras historias ya estaban escritas, y que tampoco esta novela no podía ser como un libro de cuentos, como me han dicho, porque hay historias que no se sostienen solas como cuentos. El tema es el clima general. Pero en general yo me demoro mucho, la novela anterior demoré 5 años en hacerla, pero hay un detalle en esto, que uno escucha acá hablar a los escritores y parece que la tienen clara. Y Felisberto Hernández decía una cosa que me parece brillante, que es que él desconfiaba de aquellos que saben mucho del tema, que lo tienen seguro y que lo tienen claro. ¿Por qué? Porque el arte siempre es ir de lo conocido hacia lo desconocido. Y para ir a lo desconocido hay que ir por lugares que uno no sabe, ¿no? Hay una frase de alguien que es famoso que dice, si vas por donde no, algo así como si vas por donde no sabes, vas a llegar a lugares que no conoces. Es como escribir, en realidad, me parece, es como ir caminando en un bañado lleno de pozos de noche y lloviendo. Entonces vas como tanteando para no enganchar un pozo y irte. Porque tiene un poco esa cuestión de ir como tanteando también, ¿no? Bueno, mirá, yo el libro anterior que escribí, que tiene mucho que ver con esto porque comparten el escenario y todo eso, parte del libro está escrito en verso, en décimas. Entonces en un momento a unos paisanos que van arreando ganado se les cae un ternero en un pozo, como en una cañada. Entonces viene otro que es el protagonista y lo ayuda a sacar. Entonces yo tenía que explicar dónde era ese lugar, dónde pasaba eso, para que, digamos, el que venía leyendo se ubicara en ese mapa de la tercera sección. Entonces hablé de los campos del inglés, que eran unas largas extensión de campo, que en la zona se los conocía como los campos del inglés, ¿no? Es como, mirá, tenemos que ir a tropear ganado por los campos del inglés, o se me perdió un animal en los campos del inglés. Entonces cuando yo terminé el libro, solamente en algunos momentos se hablaba de los campos del inglés. Y yo empecé a preguntar, ¿quién es este inglés? ¿De dónde salió? Entonces, para explicarme eso, escribí el libro ese, que está ahí. El tema que es un libro tan chiquito, que parece tan pocas páginas, me llevó mucho tiempo, porque me empecé a meter en la cabeza de este inglés, y venía, buscaba información, o sea, dentro de la cabeza, digamos. Parece como una cosa de bucear entre las tinieblas y ver, hasta que empezó como a verse, ¿no? Eso, y me parece que en realidad la escritura, o sea, el proceso físico de la escritura del libro me habrá llevado unos 8 o 9 meses, pero en realidad conviví con el inglés como capaz que 4 años, o más, capaz que más, pero digo 4 años más o menos para ponerle como
Y no hay parámetros en esto. Hay cuentos, historias, novelas que se escriben muy fácilmente. Hoy hablábamos más temprano con Jesús también de cuando uno escribe, por ejemplo, una ficción histórica y tiene que documentarse. Ese proceso de documentación ya es parte de la escritura. Aunque a uno le lleve años, o aunque lo haga intermitentemente, o aunque tenga que dejarlo para atender otras obligaciones. Pero para responder concretamente a la pregunta, sí te diría que eso. Este libro llevó de escritura unos 7 o 8 meses, pero Lo importante es eso, desde el momento que arrancaste a pensar la historia hasta que lograste ponerlo en el papel. Claro, Todo ese proceso. y ¿sabes qué pasa? Que claro, nosotros tenemos que hacer otras cosas, vivimos de otras cosas, y tenés que, ¿no? Familia, interactuar, trabajar, todo. Entonces hay un momento que a mí antes de empezar a escribirlo, que me di cuenta que estaba como empujando el inglés para saltar al papel, a la pantalla de la computadora. Y ahí arranqué, ahí arranqué y bueno, más o menos fluyó la historia. Eso es un poco el cuentito. Empiecen a escribir con el título ya pensado, o si el título lo ponen después. Muy bien, sí, eso también, muy buena pregunta. En mi caso, por una cuestión de cábala, se ve o algo así, yo arranco y pongo el título y trato de ser fiel a ese título. En la novela anterior, que tenía un título muy raro y bastante a gente que no le gustaba, porque se llamaba La huida inútil de Violetto Parso, yo tenía el título y no sabía de qué trataba. Y en este caso tenía Pensión de Animales, que en realidad pensión de animales, sobre todo en Montevideo y en las grandes ciudades, una pensión de animales para los perros y para los gatos. Cuando la gente se va, lo dejan en una pensión de animales. Acá la idea mía era pensión de animales porque la gente que vive en esta pensión son como animales, ¿no? Pero cuando yo lo escribí, puse pensión de animales, después lo mandé a un concurso, lo mandé a otro concurso, lo mandé a varios concursos. En algunos salió segundo, en otros sacó mención, y le cambié el nombre. En uno puse Animales de Pensión, y alguien me dijo, qué título bárbaro, Animales de Pensión, porque también es la gente que vive en la pensión. Y después en otro momento para mandarlo a otro lado, puse Bichos de Pensión. Cuando lo presenté a Lolita Rubial, que sacó mención, me habían hecho el título y se habían equivocado, habían puesto Bichos de Prisión. El tema es que al final, y una editora que lo trató y que iba a editar, al final no me dijo, mirá que para mí su título es Animales de Pensión. Yo dije, bueno, si lo editamos, vamos arriba, yo se lo cambio. Cuando al final no salió ahí, terminé volviendo al título original y voy a tratar de seguir, ¿no? Que se llama Pensión de Animales. No, el título es que es importante, muy interesante pregunta, porque el título después es como el elemento que acompaña obviamente la difusión de la obra, y va a quedar siempre identificado con eso. Pues no puedes cambiar, o sea, hacer una segunda edición no le puedes cambiar el título, o sea, lo puedes hacer, pero no está bien, o sea. Entonces realmente es como un momento muy importante en el momento que un escritor le decide darle un título a su libro. Sí, yo lo tenía claro desde antes de arrancar, pero te quería contar como anécdota que el libro mío anterior se llama Muerte y vida del sargento poeta, y es la historia de un milico de campaña que escribe versos, primero se llamaba Sargento Poeta. Entonces cuando yo terminé de contarlo, quería hacerlo como en esas especies de biografías que se hacen, ¿no? Vida y muerte de fulanito. Y lo releí y me di cuenta que había contado la muerte primero del personaje, porque empieza con él, con cómo muere, y después sí había contado su peripecia vital, digamos. Entonces le cambié el nombre, dije, no es vida y muerte, es muerte y vida. Primero algo bien elemental y que obedecía a un orden, digamos, del propio libro. Casi la mayoría de las reseñas que aparecieron, el libro se llamaba Vida y Muerte del Sargento Poeta, porque claro, uno tiende a... Claro, o sea, es como algo que está ahí. Nada, no me cambió el sueño, ni mucho menos, pero digo, te quería decir esto, que siempre los títulos se convierten como en la marca digamos, si esto fuera mercadotecnia y esto fuera un producto, de hecho lo es, pero si fuera un producto, digamos, un bien de consumo, alguien te diría, no le puedes poner muerte y vida a un libro. Yo he tenido muy poco, de hecho ningún contacto con la literatura uruguaya, yo soy cubano.
Desde ahí siento mucho respeto por todas las personas que logran, a partir del uso de las técnicas, construir personajes y a partir de los personajes construir historias y ganar historias. Yo siempre recuerdo la anécdota de un famoso cuentista cubano con el Jorge Cardoso, que en Cuba lo llaman el cuentero mayor, pero la abuela decía que el mérito era inapropiado, que él no había inventado nada, que él había dedicado toda su vida a escribir las historias que escuchaba en su pueblo, también un pueblo del interior. Pero para hacer eso se necesita mucha imaginación, se necesita muchas técnicas narrativas y se necesita mucha voluntad para saberlo hacer, ¿no? Y en el caso del libro de Pablo me da la impresión de que tiene un peso capital el montaje de acciones, o pensando en cinematográficamente, el montaje paralelo de acciones simultáneas, porque las historias están ocurriendo en cada pieza de manera simultánea. Y me gustaría saber cómo se consigue eso en la literatura, cómo se consigue usar una técnica que para mí es mucho más cinematográfica que literaria. Sí, sí, es así. La idea era tratar de que todo se concentrara en 10 minutos y como la escritura, cuando vos contás algo, siempre es sucesiva. O sea, fulanito se levantó, abrió la puerta, salió, es todo sucesivo, ¿no? Pero al mismo tiempo está ocurriendo otra cosa en otra pieza y en otra pieza. ¿Cómo lo hacía? Yo al principio lo que hice fue agarrar y las historias, son 7 historias, partirlas al medio, poner una mitad acá, poner otra mitad acá, poner otra mitad acá, ¿no? Y después esperar que que el lector, cuando yo ponía la segunda mitad de la primera, la segunda mitad de la segunda, la segunda mitad de la tercera, enganchara. Y que lo pensara todo y que los simultáneos se formaran en la mente de la persona. Era muy difícil. Pero bueno, yo lo hice así al principio y no me resultaba mucho, por eso después puse lo del ángel. El ángel es como el que está arriba. El ángel es la muchacha, ¿no? Porque la muchacha con la furia sale, porque la furia tiene eso, ¿no? Es mucha energía la furia, ¿no? Y cuando uno está enfurecido no piensa. Y esta muchacha está totalmente enfurecida, indignada, no sabemos por qué, y no piensa. Y es lo que despierta al ángel que está en ese altillo. Y esta energía, ¿esto qué pasa acá? Entonces algo nuevo está ocurriendo en la pensión. Y es esa la que despierta al ángel que va tratando de volar hasta ahí, y ella va bajando. Ese sería el hilo, el hilo conductor. Mi duda era si eso se iba a formar todo en la mente de la persona, si lo iba a entender. Hubo lectores que me dijeron que lo tuvieron que mirar para atrás, porque hay otro obstáculo, otro impedimento que para mí era complicado para escribir. Cuando vos escribís y decís que el que está contando se llama Juan o María, bueno, el narrador tiene un nombre y ya sabemos que tiene. Y acá son 7 personas que están pensando, y cuando uno piensa, no dice yo, Pablo, estoy pensando, uno piensa. Entonces yo no le podía poner nombre, entonces ninguno tiene nombre. Entonces yo me decía, la gente reconocerá que no tiene un nombre por la forma en que están pensando que este fulanito, que este menganito. Obviamente le puse a cada uno una chapa de la pieza, ¿no? O sea, para decirnos, miren que esta era, pero el habitante de la 222 es el que está buscando los azucareros, no sé qué, pero bueno, resulta que por suerte la gente o los que lo han leído no se confundieron, siguen el hilo, y al final creo que funcionó porque me dicen que lo han leído, y increíblemente el reproche que me hacen, que eso es increíble, ¿no? Porque yo decía, bueno, son 7 historias, ¿por qué no pusiste más historias? ¿Por qué no las seguiste? Y yo tenía miedo que si le seguía agregando, porque esto se podía seguir agregando de otra historia, tenía el miedo de que eso de que no se cerraran la cabeza, digamos, ¿no? Que se abrieran muchas puertas y después había que cerrarlas todas. No, gracias realmente por esta charla. Esto también ya lo dijo Jesús Morales, venimos aquí por la Dirección Nacional de Cultura, pero también lo dijo que los que planteamos la iniciativa de venir hasta acá, de recorrer el interior, somos nosotros dos, la iniciativa, la organización, todo salió de nosotros dos, y bueno, pero realmente
contentos de estar acá. No, decía Pablo eso de que nada, en realidad el proyecto surgió de Pablo. Vamos a darle los créditos que corresponden. Yo solamente me limito a cargar el bolso con la... pero no, realmente estamos muy contentos. Siempre que se generan estas instancias, igual más allá de lo que vos señalabas, Jesús, de la cantidad de personas que nos acompañan, a veces más allá de la cantidad también está la calidad del público para con los autores. Eso refleja en la atención, primero, ¿no? Nosotros nos ha tocado presentar libros en lugares numerosos, en ferias, libros donde nadie escucha nada, o sea, es un ruido, parlante, no sé qué. Y acá realmente, ¿no? El silencio de la sala es un signo de la atención que ustedes nos demostraron y del tiempo que nos dedicaron, porque también les digo, o sea, que hayan venido, ¿no? Nos dediquen el tiempo a escucharnos a nosotros. Bueno, así que nada, gracias. Esto es todo, amigos, espero que les haya interesado. Para nosotros fue una gran vivencia y aprovecho desde aquí porque sé que Radio Uruguay llegamos allá a Bella Unión, para mandarle un caluroso saludo y obviamente infinitas gracias a Jesús Moraes y también un saludo a Martín Dalto. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. A partir de mañana a las 20 horas seguimos aquí por Radio Uruguay.